bienvenidos y bienvenidas al programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación. Comenzamos con nuestra edición de abril. Como primera efeméride del mes de abril, iniciamos con el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, mismo que se conmemora el 2 de abril de 1982, fecha en que tuvo lugar el conflicto bélico entre Argentina y el Reino Unido por la disputa de la soberanía de las Islas Malvinas. Veamos a continuación el relato de este acontecimiento. El 2 de abril se conmemora el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, un conflicto bélico que tuvo lugar entre Argentina y el Reino Unido en 1982 por la disputa de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur. La Guerra de Malvinas despertó un fuerte sentimiento de patriotismo y de defensa de la soberanía nacional, así como conciencia de los males del imperialismo, y unió al pueblo argentino en torno a la causa de recuperar las islas. Latinoamérica juzgó como traición que los Estados Unidos no apoyara a Argentina, faltando a las obligaciones hemisféricas que establecen el Sistema Interamericano y el TIAR sobre la cooperación en seguridad y defensa, perdiendo así, este último, su vigencia como tratado. Esta fecha nos sirve como recordatorio de la importancia de la lucha por la soberanía y de mantener viva la memoria de las resistencias antiimperialistas. Únete a nosotros para conmemorar el arribo del pueblo garífuna a Honduras el 12 de abril. Celebramos su cultura y resistencia, recordando su importante contribución a nuestra diversidad. Reconocemos los desafíos actuales y el compromiso del gobierno de la refundación para garantizar sus derechos. Acompáñanos en este viaje de aprendizaje y reflexión. A lo largo de los siglos, el pueblo garífuna ha superado desafíos y luchas, así como ha alcanzado triunfos que dejaron una profunda huella en la historia de Honduras y de toda la región centroamericana. Su llegada el 12 de abril de 1797 ocurrió cuando el Imperio Británico lo expulsó de la isla de San Vicente en las Antillas Menores. Son la expresión de un proceso de mestizaje entre africanos e indígenas americanos. A partir de su llegada, comenzó el poblamiento de las costas de Honduras, Belice, Guatemala y Nicaragua, y residen en al menos 48 comunidades en el litoral atlántico en el país. El pueblo garífuna adquiere una gran importancia en el reconocimiento de la diversidad cultural y del multiculturalismo institucionalizado, pero los estados no han ejercido sus responsabilidades históricas y sociales para el mismo. Esta población ha realizado un relevante papel en las políticas para visibilizar los pueblos de origen africano, por la vía del reforzamiento de las categorizaciones etnorraciales y el reconocimiento de su cultura como patrimonio universal intangible de la humanidad, así como forma parte de las categorías protegidas por diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos como el Convenio 69 de la Organización Internacional del Trabajo. En Honduras, la región habitada por el pueblo garífuna, gracias a su posición geográfica estratégica y su extraordinaria belleza natural, ha sido escenario de conflictos desde la época colonial entre sus pobladores, propietarios de tierras y empresarios. Esto se debe a la implementación de proyectos turísticos y de comercio marítimo. Lamentablemente, en ninguno de estos proyectos se ha llevado a cabo un proceso de consulta con las comunidades, como lo indican los estándares internacionales, agudizando las brechas de desigualdad preexistentes y ocasionando el desplazamiento forzado de sus territorios. Además, tras el golpe de Estado de 2009, se ha observado un incremento en la concesión de licencias y permisos, lo que ha profundizado aún más las tensiones en la zona. De acuerdo al Decreto Legislativo 330/2002, cada 12 de abril se conmemora el Día de la Herencia Africana en Honduras, con los propósitos de resaltar el aporte histórico, cultural, científico y académico del pueblo garífuna y de recordar su llegada a tierras catrachas en 1797. Se resalta a la comunidad garífuna como exponente cultural en su gastronomía, historia y costumbres. El 8 de octubre de 2015, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió sentencias en favor de las comunidades garífunas de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz. Estas sentencias declararon que el Estado de Honduras violó el derecho a la propiedad colectiva, el no demarcar y delimitar adecuadamente sus tierras tituladas, así como el no garantizar su derecho a la consulta y su identidad cultural. Además, se constató que el Estado no proporcionó protección judicial efectiva ni las garantías judiciales adecuadas para estas comunidades, lo que constituyó una violación adicional de sus derechos humanos. Desde el gobierno de la refundación nos comprometemos a velar por el cumplimiento de las sentencias, debido al mal manejo de los gobiernos anteriores, respetando y validando su historia y patrimonio, y devolviendo lo que siempre les ha pertenecido y que nunca se les debió quitar. Por ello, el 12 de abril de 2024, con la firme voluntad y compromiso de la presidenta Xiomara Castro, se instaló la Comisión para el Cumplimiento de las Sentencias.
Para edificar memoria consultamos al pueblo hondureño. ¿Qué sabes sobre la historia y la cultura del pueblo garífuna en Honduras? ¿Estás al tanto de las luchas y los conflictos territoriales y sociales que enfrentan las comunidades garífunas en Honduras? ¿Cuáles crees que son los principales desafíos que enfrentan las comunidades garífunas en su desarrollo y qué avances ves en su situación actual? Nosotros la historia en Honduras recordamos que este grupo étnico fue traído al país producto de un tráfico esclavista negrero que traían embarcaciones españolas desde África y de la isla de San Vicente, donde comercializaban a esclavos negros. Y fue así como llegaron a Roatán y luego a Trujillo y a Honduras propiamente dicho. Pues no sé, yo lo que sé que están olvidados ahí por Colón. Bueno, pues yo sé que lo que he tenido entendido sobre eso son una gente que pues trabajan para Honduras por el bienestar, ¿verdad?, de mucha gente, porque ellos hacen bastantes cosas. De ellos el pan de coco, lo famoso, ¿verdad?, el baile que hacen los garífunas, y la verdad nos divierte bastante porque la cultura de ellos es bastante bien, la veo bien yo pues, desde mi punto de vista. ¿Qué sabes sobre la historia y la cultura de los pueblos garífunas en Honduras? No sé. En Honduras pues ha sido siempre una raza, un pueblo siempre aguerrido, que no se deja vencer y siempre lucha por sus ideales. Sí, hemos estado siguiendo algunas disputas que ellos han tenido por la expropiación, vamos a decirle, por la expulsión de las tierras donde ellos fueron asentados en tiempos de la colonia. ¿Está al tanto de las luchas y los conflictos territoriales y sociales que enfrenta la comunidad garífuna en Honduras? No. Claro, sí, estamos al tanto. Son luchas que no vienen desde ahorita, sino que vienen desde el pasado, pero ahí estamos peleando y luchando y algún día pues la vamos a ganar y ya la estamos ganando ya. El pueblo garífuna ha estado olvidado realmente, es una realidad que no podemos ocultar, ¿no? Hemos pedido a gritos, ¿no?, ayuda, que se involucre de repente el gobierno en todas aquellas situaciones que pasamos, pero en la actualidad no hemos tenido mayor respuesta. Los retos que tiene la etnia garífuna hondureña son grandes. En primer lugar, la definición de su territorio. La segunda es escalar más espacios para que puedan formarse, para que puedan educarse, porque la educación es el medio por el cual ellos pueden escalar otros estadios de vida. Bueno, que quieren más, un poquito más de mirarlos, pues, porque me parece que ellos están bien descuidaditos. Bueno, lo que yo pienso. Otro acontecimiento importante que tuvo lugar el 15 de abril de 1961 fue la invasión de Playa Girón, como un intento de derrocar al gobierno revolucionario de Fidel Castro. La victoria para Cuba en este hecho histórico representó un ejemplo de lucha antiimperialista para toda Latinoamérica. A continuación veamos cómo sucedieron los hechos. La invasión de Playa Girón, también conocida como la Bahía de Cochinos, fue un intento de derrocar al gobierno revolucionario cubano liderado por Fidel Castro. El 15 de abril de 1961,
Estados Unidos apoyó un intento fallido de invasión en Cuba por parte de un grupo de exiliados entrenados y armados por la CIA. La invasión fue respaldada por Estados Unidos y tenía como objetivo restaurar el poder de la oligarquía cubana y las empresas estadounidenses que habían sido expropiadas. La victoria cubana tuvo un impacto significativo en la geopolítica de la Guerra Fría y en las relaciones internacionales. Las implicaciones directas para Honduras se deben a que la región de la Bahía de Cochinos se encuentra a pocos kilómetros de la costa hondureña y el gobierno de Ramón Villeda Morales permitió que la CIA utilizara el territorio hondureño como base de operaciones para la invasión, lo que provocó tensiones diplomáticas con Cuba y otros países de América Latina. La victoria cubana representó un ejemplo de lucha antiimperialista para los países de Latinoamérica y el Caribe. Preguntamos al pueblo hondureño, ¿estás de acuerdo con la intervención de grandes potencias como Estados Unidos en golpes de Estado y políticas de injerencia en otros países? ¿Estás al tanto de las situaciones entre Ecuador y México? ¿Y qué opinas sobre la irrupción del gobierno de Ecuador en la Embajada de México? No, jamás. ¿Por qué? Las condiciones, ¿verdad? Ya eso ya pasó a la historia. Ya eso ya no. En la actualidad ya no. No, pues para mí los golpes de Estado no son beneficiosos para nada. No. ¿Por qué? Porque no es lo correcto, no es bueno. Cada quien tiene sus leyes, así. No estamos de acuerdo porque el mundo se hizo para que el ser humano camine libremente y camine con la honestidad. Y nadie tiene que imponer en los países de nadie, sino que cada quien tiene que imponer en su país, excepto ayudar a poder que el país avance y salga adelante. Es una violación flagrante al derecho internacional. Hay convenios internacionales que protegen y que le dan legitimidad a una misión diplomática. La misión diplomática radicada en un país es sagrada, no se puede tocar porque estamos tocando la soberanía de ese país. No sé nada de eso. Sí, fue un irrespeto a la soberanía mexicana en realidad. No lo debieron haber hecho eso, no lo debieron haber hecho. Continuando con las efemérides de abril, conmemoramos que el 22 de abril de 1981 hubo 14 salvadoreños refugiados en Honduras, quienes fueron seguidores de Monseñor Romero y por tal motivo fueron detenidos y desaparecidos en la colonia Miramontes en Tegucigalpa. Veamos a continuación un clic con la nota completa. El 22 de abril de 1981, 14 salvadoreños refugiados en Honduras, seguidores de las ideas de Monseñor Romero, fueron detenidos y desaparecidos por la DNI en la colonia Miramontes en Tegucigalpa. Sus nombres son Mauricio Varillas, Nora Gómez de Varillas, Enoé Arce, Ana Arce, Salvador Fabián, Claudia Domínguez, Ana Córdoba, Concepción de Navarro, Ana María Sierra y Sara Arce. La detención ilegal de Nora Trinidad Gómez de Varillas generó protestas estudiantiles que exigían su liberación y la de su esposo. Ella fue colaboradora cercana y secretaria de Monseñor Óscar Romero, mártir de la lucha popular salvadoreña, además de ejercer como secretaria de la Facultad de Humanidades de la Universidad Centroamericana. Días después, agentes de la DNI detuvieron sin orden judicial a 18 salvadoreños más, sin ser puestos ante una autoridad judicial competente. Ellos son Francisco García, Jorge Jiménez, Yanira Villalta, Narciso López, José González, Luis Alvarado, Matilde Quintanilla, Rafael Torres, Julio Díaz, José Martínez, José Arrieta, Tomás Vigil, Juan Alvarenca, Jorge Hernández, Mario Valladares, Roberto Ventura, Lisbeth Castro y Manuel Rodríguez. Todavía se desconoce la suerte que corrieron ni sus cuerpos han sido hallados. Conmemoramos la histórica lucha del movimiento campesino hondureño, en esta ocasión a los mártires de la montaña del Jute, en el Progreso y Oro, asesinados un 30 de abril. En el presente, su lucha campesina ha demarcado grandes avances en derechos y dignidad. Reafirmamos nuestro compromiso por una Honduras con justicia agraria y recordamos a los mártires como un ejemplo de trabajo, valentía y resistencia. En la dictadura de Tiburcio Carías Andino, los sectores de poder hondureños y el capital transnacional se consolidaron en la nación de forma autoritaria.
Esto marcó un precedente para la resistencia del pueblo en la lucha por la justicia y la dignidad que se materializó en la huelga bananera de 1954 y sus consecuencias. En la década de 1960, para detener esos avances, el poder continuó con sus políticas destructivas y dejó de lado los derechos de la clase trabajadora. En 1962 surgió la Federación Nacional de Campesinos Hondureños, FENACH, que luchó por una verdadera reforma agraria. Para 1963, Oswaldo López Arellano encabezó el golpe de Estado contra Ramón Villeda Morales. En los momentos en que la ciudadanía demandó una solución a la crisis agraria, el campesinado organizado exigió sus derechos sobre la tierra, pero solo recibió violencia por parte del Estado. Fue entonces que la FENACH decidió seguir su labor en resistencia. Por lo anterior, alrededor de las 4 de la madrugada del 30 de abril de 1965, las Fuerzas Armadas hondureñas asesinaron a 7 campesinos en la montaña del Juté, a 15 kilómetros del Progreso Lloró. El crimen fue cometido con la intención de enviar un mensaje a toda la resistencia, de cesar su lucha por la justicia y la dignidad, de ceder su lucha por su legítimo derecho a la tierra. A 59 años recordamos a los mártires Lorenzo Zelaya, Benedicto Díaz Rufino López, Hermelindo Villalobos, Benedicto Cartagena López, Aquileo Izaguirre y José María Izaguirre. Motivados por sus sueños con dignidad y valentía, resistieron hasta el final el asalto de los militares, quienes los asesinaron con ventaja y alevosía, en una época en donde todos los sectores que se oponían al régimen militar sufrieron persecución y violencia, con la intención de detener los avances de la organización popular, particularmente los del movimiento campesino hondureño. La masacre del Juté hace hincapié en la impunidad del Estado, ya que las Fuerzas Armadas torturaron y asesinaron a los campesinos ante testigos que fueron golpeados. En los hechos prendieron fuego a la zona y por los escombros 3 de las víctimas fueron quemadas para posteriormente ser enterradas en el lugar. El crimen fue manipulado como un enfrentamiento del ejército con un grupo guerrillero y sus familias fueron condenadas a la persecución y a la miseria. Actualmente, el Juté es un lugar de conmemoración para organizaciones campesinas, sindicales y del movimiento popular que continúan trabajando para exigir sus derechos. Desde el gobierno de la refundación aseveramos nuestro compromiso por el derecho a la verdad, la justicia y la reparación. La tierra debe estar al servicio del bien común y la resistencia a la injusticia debe de caracterizarnos. Por eso la memoria de los mártires del Juté es un ejemplo de trabajo, valentía, resistencia y lucha. Prohibido olvidar. Preguntamos a la ciudadanía hondureña, ¿qué opina sobre la importancia de una reforma agraria y qué sabe sobre la situación de la reforma agraria en Honduras? ¿Estás familiarizado con el trágico evento de los campesinos asesinados en la montaña del Juté en Progreso Lloró? ¿Qué conoces sobre el movimiento popular y campesino en Honduras? Es muy necesaria, es necesaria. Hace tiempo se hubiera implementado una verdadera reforma agraria en el país. No, ahí no le puedo decir. No conozco mucho sobre la situación actual, pero sí necesitamos una reforma, porque uno de los problemas que hemos tenido como garífuna es la pelea por nuestras tierras, que hemos sido despojados históricamente. Sí, estamos familiarizados. Son cosas que ellos defendían lo suyo, defendían su patrimonio y por defenderlo pues perdieron la vida. Sí, hemos seguido todos estos acontecimientos que avergüenzan al país. Definitivamente eso no puede suceder. Lo mismo que le digo, están siendo estropeados, no le están dando lo que a ellos les corresponde, por ejemplo, las tierras, todo eso, ya para ellos ya no existen ya. Es poco lo que he escuchado sobre, pero estoy interesada en conocerlo. Durante 1924 el pueblo hondureño protagonizó la Segunda Guerra Civil, lo anterior como una de las grandes disputas entre los sectores de poder y el capital extranjero por el control del país. Recordamos que hace 100 años tropas estadounidenses invadieron Tegucigalpa en la búsqueda de la protección de sus intereses. Desde el gobierno de la refundación conmemoramos a quienes cayeron en el conflicto y realizamos un llamado al diálogo, a la justicia y a la paz en todo el mundo.
Durante el fin del gobierno de Rafael López Gutiérrez en enero de 1924 comenzaron las disputas por el liderazgo político de la nación, al haber un descontento con el candidato más votado en las elecciones, el general Tiburcio Carías Andino del Partido Nacional, frente a los candidatos del Partido Liberal Policarpo Bonilla y Juan Arias. Ante la clara negativa al diálogo y la resolución del conflicto luego de la intervención del Congreso Nacional y sin llegar a ningún consenso, López Gutiérrez decidió quedarse en el poder. Dicha acción dio lugar a una época oscura, la Segunda Guerra Civil de Honduras. Inició entonces en la ciudad de Comayagua la disputa militar en la que participó la clase burguesa de la época y la muy asentada industria bananera a través del pueblo, dividido por los intereses económicos de los poderosos. Para marzo, el embajador de Estados Unidos, Franklin Morales, solicitó la intervención de militares de ese país. Como respuesta, se ordenó la llegada de un crucero al Golfo de Fonseca y aproximadamente 200 marines sitiaron Tegucigalpa. La intervención militar y política fue evidente, así como la contratación de mercenarios que buscaban obtener ventaja militar. Finalmente, bajo presión política y diplomática, se logró un cese al fuego, a través de Summerwells actuando como mediador en representación del imperialismo norteamericano, acciones que denotaron un esfuerzo para proteger sus intereses, la defensa de las compañías fruteras y las concesiones mineras de la Rosario Mining Company. El conflicto culminó con la firma de la Convención de Amapala y la elección de Vicente Tosta como presidente provisional. Para el 30 de abril los marines se fueron de la capital. Desde su llegada, personalidades de la época mostraron su indignación y patriotismo contra la ocupación, como Froilen Turcios y Visitación Padilla. A 100 años de la Guerra Civil de 1924, el gobierno del socialismo democrático conmemora a quienes cayeron injustamente en el conflicto armado y realiza un llamado al diálogo y a la paz en todos los contextos. En este espacio recordamos y honramos a las víctimas de desapariciones forzadas bajo la doctrina de seguridad nacional durante los meses de 1980 a 1993. Es nuestro deber mantener viva la memoria de quienes fueron injustamente separados de sus familias y comunidades. Presentamos una lista de personas víctimas de la injusticia y la represión, con la esperanza de que su memoria se mantenga viva y su lucha inspire como ejemplo a las generaciones presentes y futuras. Recordamos que detrás de cada nombre hay una historia, una vida y un amor que siempre es buscado y deseado. Estos acontecimientos nos recuerdan la importancia de la memoria, la verdad, la reparación y la justicia, y la no repetición en la lucha por los derechos humanos y la construcción del socialismo democrático. Preservemos la memoria de quienes lucharon por la justicia y continuemos nuestra búsqueda de la verdad. Gracias por unirte al programa de Memoria, Verdad, Justicia y Reparación en nuestra edición de abril. Sigamos aprendiendo de la historia para construir un mundo más solidario y justo. Se despide de ustedes Evangelina Rosales. Hasta pronto.